amigos, gracias por seguir ahí. Continuamos aquí con nuestro interesante debate. Oscar Vallés, si mañana Nicolás Maduro dice, bueno, yo suspendo la convocatoria de la constituyente, pero pido que la oposición se siente conmigo en una mesa de diálogo, ¿eso qué es? ¿Eso es admisión de la derrota o es su manera de seguir enredando las cosas para lo que muchos han sospechado es simplemente su táctica de siempre, que es ganar tiempo? Bueno, mira, te decía, efectivamente estos mecanismos sirven para producir cambios históricos profundos o impedirlos. No puedo saber yo... Estamos hablando de la negociación. Por eso, no puedo saber yo cuáles serán las habilidades, las competencias y facultades que tengan los negociadores de la oposición para sacar el mejor partido de esa oportunidad. Pero evidentemente, anular el decreto que produce el llamado a esa írrita ANC y convocar a un proceso de diálogo, por supuesto, es un gesto de buena voluntad. Perdón, es una oportunidad, más que un gesto de buena voluntad, una oportunidad que aprovechar. Pero las capacidades que se tengan allí, hay que entender que el gobierno, hay que entender que el gobierno va a buscar preservarse. Y ahí es donde los líderes políticos deben estar a la altura de lo que significa una negociación en medio de una Si usted lo llama, mire, doctor Aro, nosotros queremos que usted aquí en la MUN nos asesore porque nos vamos a sentar a negociar con el gobierno, pero no queremos que se repita lo que pasó en el diálogo en octubre del 2016. ¿Usted qué le diría? Todo aquello que ayude para conseguir una transición de la dictadura a la democracia en Venezuela, permíteme una nota a pie colaboraría. de página. Todos los procesos de negociación, sino que me diga lo contrario del embajador, todos los procesos de negociación que arrancan, por lo general arrancan los equipos de expertos. Sí, los expertos son los que deben empezar a trabajar. No hay duda. O sea, no lo que se hizo el año pasado. O sea, tú puedes... Bueno, estamos hablando, por supuesto, de un sueño que ojalá se realice aquí al 30. Ajá. Pero efectivamente, sí, el presidente Maduro, el señor Maduro, deroga el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente y llama a las partes, lo más que van a hacer las partes es nombrar su equipo de expertos. Pero hay otras condiciones. Por ejemplo, no hay mecanismo de negociación sin que previamente exista la construcción de lo que llaman en inglés en Naciones Unidas el confidence building, la construcción de una confianza mutua. Si tú no creas confianza mutua, si tú dices yo voy a dialogar, pero fulano de tal es un corrupto, es un criminal, es un asesino y tal, ¿cómo vas a crear tú una confianza mutua cuando el gobierno agrede a la oposición? Y lo mismo sería válido al revés. Es decir, es absolutamente necesario, yo no te digo que haya loas a lo que es lo que quiere el gobierno con su monólogo, pero ciertamente es necesario construir esa confianza. En segundo lugar, tiene que existir una simetría. Entonces, ustedes lo que están diciendo es que tendrían que suspender zurda conducta, tendrían que suspender con el mazo dando, porque es donde permanentemente están insultando a la oposición. O sea, ¿cómo me siento yo a conversar con el que me insulta? La confianza mutua se logra cuando son los negociadores técnicos de ambos bandos se reúnen y empiecen a trabajar. Mientras el conflicto sigue en la calle. Es que debe continuar. ¿Cómo tú detienes el conflicto? Tú no puedes impedir. Ahora, ciertamente, si los canales del Estado, que de manera ilegal están utilizando los espacios de todos los venezolanos para insultar a la oposición, no ayuda. En la medida en que el entorno también ayude a buscar esa confianza mutua. Pero tiene que ser simetría. Por ejemplo, en las negociaciones, y coincido con José Vicente, tú no puedes tener la línea dura del gobierno a Tarek El Aizami, a Jorge Rodríguez, a Jagua, y del otro lado tú tienes a unos buenos componedores, cada uno de ellos es muy virtuoso. Tú tendrías que tener ahí a Ramos Ayub, a María Corina Machado, a Capriles. Yo no reconozco a María Corina, entonces yo no reconozco, menos reconozco yo. Yo diciendo la simetría. Ya va para allá. Pero lo que yo sí sumaría, lo que dices tú, comenzar antes con profesional. Pero embajador, lo debo interrumpir porque tenemos que ir a las conclusiones, pero yo quiero saber si José Luis Faría ve señal en ese sentido. Ese planteamiento de que vengan los expertos y monten la cosa es por eso exquisito con respecto a cómo van las cosas y son las cosas en la realidad. Aquí todo el mundo sabe que el gobierno y la oposición se han reunido. Todo el mundo lo sabe, lo sabes tú, lo saben todos los que estamos aquí. O es que vamos a pretender esconder cosas y vamos a ponernos acartonados a dar explicaciones. Me estoy desayunando. De cosas. Tú lo sabes todo el mundo. ¿Por qué? Porque, sencillo, la decisión sobre Leopoldo no hubiera sido si esa conversación no se hubieran dado. ¿Pero quién conversó? ¿Pero quién conversó? No, todo el mundo lo sabe. Pero yo no lo sé. Yo no lo sé. Ahora, yo me estoy enterando. El problema es, yo me estoy enterando. Los paisas con este tipo de cosas. Sí. Aquí las cosas están así en esos términos. ¿Y qué sucede? También todo el mundo sabe que están los 4 temas sobre los cuales hablaba Milo. Y un tema que se agregó, se añadió, que es la recomposición del hilo constitucional.
y hay expresiones concretas de esos temas y de peticiones concretas de lo que está pidiendo el gobierno y de lo que está pidiendo la oposición. Aquí todo el mundo sabe que el gobierno quiere seguir, por ejemplo, que la única garantía en la cual cree el gobierno es continuar con el control del TCJ, eso lo sabe, y que el gobierno quiere sacudirse a la señora fiscal, eso lo tiene en la mesa, y que la oposición sigue pidiendo el caso del reconocimiento de la Asamblea, el caso del 221 en el Consejo Nacional Electoral, eso está ahí sobre la mesa. José Luis, te debo interrumpir porque tenemos que ir a la... José Luis, discúlpame. José Luis, te debo interrumpir, tenemos que ir a las conclusiones. Acaba de hacer una afirmación que lamentablemente no nos da tiempo aquí de discutir, pero como ustedes están viendo ahorita en sus pantallas, están la cuenta de Twitter de nuestros amables invitados, y yo los animo a que le pregunten a José Luis, yo también te lo voy a preguntar después, dónde ocurrió esa conversación y qué es lo que están conversando y quiénes son los que están conversando, porque de verdad yo me estoy enterando de lo que sí sabemos, de lo que sí sabemos y es público. Y ahora vamos para la regla nuevamente del minuto para que ustedes hagan sus conclusiones de cierre. Es que efectivamente sí hay presiones de parte de los gobiernos de España, de Colombia, de la Administración de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OEA para que la oposición de gobierno se siente. José Luis, entonces vamos a hacer lo siguiente, un minuto para tu cierre. Y no es bueno que se haya producido eso y que haya salido un minuto para tu cierre. ¿Qué es lo que tú sabes en un minuto, por favor? No, yo voy a dar mi conclusión sobre esto. Yo creo que hay condiciones y creo que el resultado de este proceso del 16 de julio confirma esa posibilidad. Ahora, ¿esto hasta dónde va a llegar? ¿Cómo nosotros podemos avanzar? Bueno, yo creo que hay que poner actitud. Creo que hay que, digamos, valorar las decisiones que se vienen tomando y creo que hay que evitar que el concepto de lo tumultuario se imponga, porque voy a decir aquí, y no lo comparto para absolutamente nada, pero no, que este es el tiempo de acompañar a la gente. No, aquí tiene que haber un liderazgo que marque el camino para dónde ir, porque de lo contrario, aquí se va entonces a suceder, a repetir la historia de 2002, de 2003, donde un conjunto de gente muy desesperada, con muchas razones y con toda digamos, la mejor buena intención del mundo, imponía la línea, complicaba las cosas y nos metió en este enredo en el cual estamos viviendo 15 años después. Gracias, José Luis. Oscar Valles, para tu cierre, un minuto. Realmente sí. Para el tema que nos reúne o que nos reunió hoy, estamos hablando de acuerdos de negociación que producen cambios políticos históricos, no sacar un preso o dejarlo. Estamos hablando de ese tipo de cambios. En segundo lugar, por supuesto, hemos también considerado que hay condiciones fundamentalmente necesarias que hay que establecerse para que esa transición política, que es el cambio que apostamos, se logre. Porque hay que entender que la acera del otro lado aspira también a un proceso de negociación para quedarse. Claro. O sea, no necesariamente la negociación va en una dirección. Por lo tanto, que para que nosotros podamos sentarnos en una mesa a negociar, tenemos que asegurarnos que las condiciones para que la transición sea indetenible estén ya dadas. Porque si nos sentamos en una mesa de negociación, cuando ni siquiera tenemos condiciones para la transición dadas, sino que todavía estamos fregándonos o fraguando sobre ella, el gobierno va a hacer todo lo posible para tratar de usar la negociación para quedarse. Luego, desde este punto de vista, esto no niega de ninguna manera tres cosas que se han dicho aquí. Uno, que se empieza a trabajar gente y equipo, gente trabajando en cómo puede ser esa transición y hacia dónde dirigirla. ¿Cuáles son las medidas de los primeros 100 días del nuevo gobierno? Es decir, ese tipo de cosas, ¿qué tipo de gobierno de unidad nacional se requiere? Porque como estamos comprometidos con el cambio, tenemos que prepararnos para ello. Pero también, y termino con esto, es falso, totalmente falso, de que la gente en la calle está espontáneamente. Hay un liderazgo comprometido con la gente en la calle. No es que acompañe, está comprometido. Y el día 16 de julio, en apenas algunos días, después que vean este programa, ese evento de ese domingo es precisamente el resultado de esa convocatoria de ese liderazgo. Oscar, muchas gracias. Doctor Aro. Sí, definitivamente hay que construir las condiciones para una negociación. Y ese construir las condiciones para una negociación pasan por seguir apoyando a la ciudadanía que más allá de la alternativa democrática está en las calles. Número 2, pasa por reforzar la estrategia internacional. No se puede mantener una estrategia internacional esperando que los países se compadezcan del caso de Venezuela. Hay que reforzar
los vasos comunicantes con quienes se han pronunciado y quienes no se han pronunciado y quienes pueden pronunciarse y aportar, por más pequeño que sea el Estado. Tercero, es necesario que la Asamblea Nacional esté a la altura y los líderes políticos a la altura de lo que significa una negociación para la transición de la dictadura a la democracia. La única negociación posible en Venezuela es de la dictadura a la democracia. Y eso debe estar enmarcado en el logro de 1. Liberación de los presos políticos. 2. Cumplimiento de la Constitución. 3. Elecciones, que es lo que más clama el pueblo. Y 4. Que se renuncie a esa ilegítima y fraudulenta constituyente que se ha convocado ilegítima. Muchas gracias, embajador Milos Alcalay. Bueno, como decía antes, estamos en un momento hasta el 30 de julio de implosión. Si no hay una implosión y el 30 de julio contra viento y marea no se da ese escenario de política ficción que tú planteabas, que Maduro dice, bueno, no vamos a la constituyente, yo tengo la impresión, lamentablemente, que lo que quieren es una especie de legalización de lo que José Luis planteaba, acabar con la Asamblea Nacional, acabar con la Fiscal General de la República, acabar con toda disidencia que exista para reforzar aún más la tiranía. Allí podría llegar la explosión y eso sería muy grave. Pero el camino hacia la transición implica al mismo tiempo 3 elementos. Uno, en el cual estoy de acuerdo con que es necesario negociar, pero con transparencia. No basta con que yo, fulano de tal, estoy negociando la libertad de tal o cual preso. Eso no tiene, si no es transparente. Y ciertamente hemos perdido, además de perder las negociaciones, porque no hay transparencia. Hay como una especie de visión de líderes políticos que asumen un rol que no explican a una opinión pública que cada vez exige mayor transparencia. Segundo elemento que yo creo que es sumamente importante, un liderazgo. No basta solamente con que yo me defina líder como si fuera un patriarca ortodoxo de autocefalía. Yo soy el líder o somos cogollitos que se multiplican. Tiene que haber un liderazgo y a raíz del 16 tiene que haber un liderazgo que sea el vocero. Por supuesto, tiene que ser un vocero de transición, pero no puede ser que haya 10 cabezas y que estemos como prestidigitadores. Y por último, yo diría uno de los elementos, no podemos esperar, a pesar de que yo sí creo que a nivel internacional se tiene muy clara la fotografía, ningún gobierno nos va a sacar las castañas del fuego. Muy bien. Nosotros tenemos que ser los actores de nuestra propia realidad con el apoyo y el concurso internacional. Me quedo con eso último, embajador. Muchas gracias a nuestros amables invitados por habernos acompañado. Bueno, amigos, este es el espacio del debate donde se responden, como ustedes están viendo y están escuchando, las preguntas a todas las respuestas, donde buscamos la respuesta para todas las preguntas que se están planteando en la realidad política venezolana. Los esperamos en nuestra próxima edición. Muchas gracias, nos volvemos a ver.